porque también este tema de las drogas lo podemos relacionar con todo este rollo de la ingeniería. Entonces lo titulé de las drogas, se le cambié pues el nombre que había dado originalmente de la propuesta taxonómica, porque realmente es más allá de una propuesta taxonómica. Este es un tema, pienso yo, que en todo caso pues sensible y delicado. Recuerden que yo soy ingeniera, yo no soy médica, nada, después no digan, es que la profe Lina me dijo, o sea, me declaro inocente, ¿cierto? Para que seamos pues cuidadosos con la información. Es una investigación que yo he hecho por un interés personal, insisto, porque me interesa saber el tema pues de las drogas. Un tiempo fui muy alcohólica, tomaba mucho aguardiente, me emborrachaba, terminé en Alcohólicos Anónimos, y allá me dijeron que uno nunca jamás en la vida podía volver a beber. Y resultó que yo como a los 3 años me juntaba con gente a la buena mesa y tomaban vino y que yo quiero probar, qué rico. Y decidí arriesgarme y resulta que jamás volví a ser adicta. O sea, ya tomo alcohol y nunca me volví a emborrachar. Yo decía, pero ¿por qué? Porque me decían que eso era pues un camino sin retorno. La pregunta, y a raíz de eso pues y otros casos que conocí, decidí estudiar pues este tema, pero como investigadora, ¿cierto? Bueno, entonces una propuesta taxonómica de las drogas psicoactivas, en general, pues una droga en general es cualquier sustancia química que modifica el comportamiento del cuerpo humano, hasta una acetaminofén, ¿cierto? Sabemos que es una droga, pero en particular, pues hablamos de las drogas cuando estamos hablando de esas drogas psicoactivas en las cuales ya lo que se afecta es el sistema nervioso central y genera cambios en sus funciones, que es lo que llamamos estados alternos de conciencia. Por cierto, uno con mindfulness también puede llegar a estados alternos de conciencia. Pero bueno, ahí no es una droga psicoactiva, sino que es un efecto que yo genero. Pues como mucho hincapié es que ese fenómeno ocurre cuando esa droga llega al torrente sanguíneo. Y taxonomía, pues aquí hay varias personas que estudian ingeniería biológica, es cuando yo hago una clasificación sistemática. No es una clasificación porque sí, sino que hay como una justificación de por qué se hace esa clasificación. Pues quería pues como aclarar un poco estos términos. Siempre me parece importante como poner ese código común. Eso lo dice Zuleta en su ensayo sobre la lectura y me parece importante porque así hablamos pues como los mismos términos. Entonces, desde el punto de vista de señales y sistemas, ¿cierto? Que es como lo que yo más trabajo, pues miren, ahorita hablábamos de ese modelo matemático, es el cuerpo humano. A ver, si solamente el ciclo reproductor femenino tiene 42 ecuaciones diferenciales, ustedes ya se podrán imaginar lo que es el cuerpo humano, ¿cierto? Entonces me atrevería a decir que son infinitas. Pero bueno, digamos que lo podemos ver como que hay una persona donde F es nuestra estructura y hay unas entradas exógenas, que en este caso precisamente son esas drogas psicoactivas, porque es algo que yo meto desde afuera, y hay ese comportamiento pues que decimos aquí, que se ve afectado, esa salida, con esos estados alternos de conciencia. Y yo lo que interpreto, uno habla mucho de que hay un YSP, un set point de la salida, un comportamiento deseado, un punto de operación. Yo diseño mis procesos y de hecho como seres humanos tenemos una optimización de años de evolución donde tenemos una forma de operar. Por eso nos dicen, cuando estamos sometidos a estrés continuo, nos enfermamos porque nuestro cuerpo, esta estructura, no está diseñada para estar sometida por largos periodos de tiempo a estrés. Y lo que yo siento es que precisamente estas drogas nos cambian nuestro punto de operación deseado. O sea, estamos en ese estado alterno de conciencia, en otro punto de operación, donde siento yo que nos volvemos pues vulnerables porque precisamente no venimos diseñados para operar allá. No tengo la referencia, no la pude encontrar, pero en algunos estudios que hice hace como un tiempo, encontraba que las drogas originalmente las usó el ser humano para comunicarse con los dioses. Y entonces hablamos de plantas sagradas, de bebidas espirituosas que se utilizaban en rituales, ¿cierto? Para poder acercarse a esa comunicación con los dioses y no se tiene, o sea, siempre han existido. A partir de tal época, no, o sea, según la historia, siempre las drogas han sido parte de la humanidad. Y de hecho, algunos mamíferos, en particular, pues algunos más cercanos a nosotros, se me olvidó el nombre genérico, pero lo que llamamos los chimpancés, los macacos, han descubierto algunas plantas que les producen ciertas sustancias y también les gusta drogarse.
En esta propuesta taxonómica, pues hay, igual que con los modelos, que hay muchas formas de clasificarlos, pues aquí sí que es cierto por su origen, su estructura física, química, perdón, su acción farmacológica, su consideración sociológica, su legalidad. Vamos a ver algunas que yo pues he estudiado, siendo digamos que una de las más comunes por la manifestación que su administración produce en la conducta humana. De hecho, este fue como el primer acercamiento que tuve con un libro de psiquiatría de la Universidad de Antioquia, donde lo clasificaban así y efectivamente si uno busca clasificación de las drogas, normalmente lo clasifican es dependiendo de lo que produce en la conducta humana. Entonces, desde ese punto de vista hay tres categorías de drogas: estimulantes, depresoras y alucinógenos o psicodélicos. Siempre hablan como solo de alucinógenos, pero por ejemplo el yagé no es un alucinógeno, sino un etógeno. Entonces, por eso, pues realmente amplían este rango y lo ponen en alucinógenos y psicodélicos. Los estimulantes, pues tenemos los más conocidos: chocolate, azúcar, café, té, ya está pues la coca y bueno, hasta ahí conozco yo. Los depresores, pues digamos que el más conocido es el alcohol, porque como se lo dice su nombre, pues deprime el sistema nervioso central. Y los alucinógenos, yo lo interpreto como que nos amplían esos sensores, la capacidad de ver como otras frecuencias. Es como si yo vivo en AM y consumo un alucinógeno, ya soy capaz de pasarme para FM, ¿cierto? De hecho, aquí porque no hay nadie de control ni eléctrica, pero ellos hacen unos diagramas muy bonitos que se llaman los diagramas de Bode, que me permiten ver qué frecuencias, en este caso pues el cuerpo, un filtro, puede dejar pasar y cuáles no. Entonces como que amplía ese ancho de banda de cuáles son la información que permite entrar al cuerpo. Aquí tengo pues el ejemplo de los estimulantes pues más usados, legales y que casi todos consumimos. Y aquí quería hacer como énfasis en que desde este punto de mirada de los señales y sistemas, pues empieza a ser importante la forma, de hecho sí se dice en control, cómo excitamos el sistema. Entonces yo siento que el café y el té son un escalón, se toma una taza de café relativamente rápido comparado, por ejemplo, con el mate. El mate genera un estímulo tipo rampa, porque yo puedo durar con este mate 2, 3 horas tomando, entonces estoy estimulando mi sistema con una rampa. Estas figuritas que vemos acá, esto es sacado de Simulink, y en este link que está abajo es un video muy cortico de 6 minutos que dice cómo se soluciona una ecuación diferencial con Simulink, y que es chévere que lo miren porque es lo que vamos a utilizar mucho pues en los modelos que vamos a trabajar ya del cuerpo humano. Trabajo pues en el entorno de Simulink porque es muy amigable. Y aquí está un Spotify con Carlos Jaramillo que se llama El café saludable o nocivo. Entonces, entonces, a lo que quiero llegar con esta parte de acá es que esto no lo dice Carlos Jaramillo, que es médico, no lo dice cualquier libro de psiquiatría que hablamos, pero desde las señales y sistemas, la cantidad sí importa. No es lo mismo estimular un sistema con 5 cafés que con uno. La forma como se consume sí importa, no es lo mismo si es un escalón o si es una rampa. Y la forma como se prepara, que de eso hablan bastante en este Spotify, en este podcast, perdón, también influye mucho. De hecho, pues a mí me encanta pues el café, tengo pues todos los tipos de cafeteras, y yo he notado que precisamente en la prensa italiana pues se extraen unas sustancias que el mismo café preparado por goteo o preparado en la francesa no da pues el mismo sabor, y por tanto, y esto también lo explica aquí Carlos Jaramillo, él dice: no es lo mismo tomarse 2 americanos que tomarse el café preparado pues como de otra manera. Entonces aquí ya empezamos a ver pues como una cantidad de situaciones que empiezan a ser importantes, y que la teoría de sistemas también nos dicen, así es que eso es obvio, ¿cierto? Dependiendo cómo usted excita el sistema, pues afectará de una manera o de otra el comportamiento de este sistema. De este tema leí mucho cuando estuve en embarazo, porque precisamente en el embarazo, por ejemplo, le decían a uno: se puede tomar un tin, pues ni siquiera una taza pues de esta llena, un cafecito al día, o 5 tés. Eso me llama mucho la atención en esa literatura de esa época, porque metían a todos los tés en un costal. También me gusta el té, y no es lo mismo un té verde que un té negro. Una vez me regalaron un té negro chino que yo digo: no, esto es al revés, 5 cafés hacen este té.
Y con el mate, ya no me acuerdo, solo sacaban como que 1 libra a la semana, pues me parecía una medida muy difícil. Bueno, en general, pues yo, mis hijos los planeé, ya estaba pues con una, pienso yo, mi hijo mayor a los 33 años, entonces pues la verdad pues consumí poco estas bebidas. Yo estaba en Argentina, entonces sí le decía a un amigo, oye, cuando esté cebando mate me dan la segunda, porque la primera es muy fuerte, entonces siempre le decía, dame la segunda cebadita, y bueno, ya como que me quitaba la gana, me gusta mucho, pues como saben, la psiquiatra de mi hijo me dice que la dosis para un adulto serían 3 cafés en el día. Yo consumía mucho, me podía tomar hasta 10. Entonces tomé la decisión de disminuir, más que yo soy muy acelerada, ¿cierto? Todas las personas somos diferentes. O sea, esta F también influye mucho, todos somos diferentes. Entonces no el efecto. Yo conozco personas que se toman un café y le dan taquicardia, pues a mí no me pasa, pero sí soy como muy acelerada, entonces prefiero, y no combino, ya voy María Camila. O sea, si un día tomo café, no tomo mate, si un día tomo mate, no tomo. Entonces, por cómo soy yo, pues, ¿cierto? Y con la recomendación que me dio en su momento la psiquiatra de mi hijo. Creo que María Camila había levantado la mano. Sí, profe. Eh, Iba a preguntar, pues sé que dijo que tomaba mucho café. Es que mi mamá tomó por ahí, yo creo que 20 tazas de café al día. Así O era sea, antes. Y se murió de infarto. no, no, inclusive ella se lo toma antes de dormir para poder dormir bien y duerme bien. Pero yo siempre le digo que eso no está bien y ya las manda a rebajar el café, pero yo quería saber cómo más o menos como que otros efectos más científicos tiene más, pues como que uno ya si lo acelera o lo pone más activo, como algo más, un poquito más específico, ya esa cantidad de café. Pero léete, pues escúchate, perdón, este podcast, que de hecho este médico Carlos Jaramillo también cuenta que hay personas que no, por eso digo, también depende de cada estructura. Yo también tengo una amiga que yo me tengo que tomar un café para dormirme. Yo me tomo un café después de las 2 de la tarde y no pego el ojo. Entonces, cada persona es diferente, pero en términos generales sí se dice que demasiado café, pues una de las cosas que yo sé que hacen las sustancias oscuras, que por ejemplo esa es una gran ventaja del mate comparado con el té, salvo el verde y el café, son inflamatorias. Entonces en general te puede, pues por ejemplo, dejé el café y me dejó de doler la rodilla, tan charro. Las sustancias inflamatorias son las bebidas oscuras, la harina, lo que llaman pues los venenos blancos, la harina de trigo, el azúcar, las bebidas alcohólicas también. Creo que me faltó otra. Bueno, ya me acordaré. Ya no me acuerdo, pero pues en general yo sí me pongo como más acelerada, estoy más activa. Pues insisto, finalmente es una sustancia exógena, pues que está entrando a mi organismo. Lo que pasa es que nuestra cultura colombiana, no, en la casa con mi papá y mamá también eso eran cerros de café. Y por eso yo también me tomaba pues como 10 y yo no sentía como nada. Sí, y finalmente era una época en que tenía el sueño muy tranquilo, pero definitivamente esas cosas en exageración, cualquier cosa, como me decía una amiga médica, es que si sea papaya, que es muy saludable, usted come en exageración y también le hace como daño. Pero él acá explica pues como más en detalle, o sea, insisto, esto, yo no me sé pues muchos de los detalles. En su momento en el embarazo pues me puse como a estudiar esto y es lo que yo les he dicho con el portafolio, yo sí hago muchos experimentos conmigo. Entonces me daba cuenta que yo tomaba mate y después sí me tomaba un tinto y quedaba pero a 1000, pues motico. Entonces yo dije, ah, no, yo no puedo combinar estimulantes. Si consumo uno, no consumo el otro. Sí consumo café negro, pero no chocolatina, sino pues compro café negro o el café de taza, pero compro un chocolate artesanal. Y él, en particular, por ejemplo, este también lo recomiendan mucho, pero nuevamente pues sin exagerar, y de hecho a los niños no se les puede dar chocolate sino hasta después de los 2 años. Entonces no sé, pero he escuchado que acá mira que incluso está saludable nocivo, y a mí este médico Carlos Jaramillo me gusta mucho, pues es como muy buen conversador. Entonces espero María Camila que él te pueda responder la pregunta porque yo sí quedo corchada. Ah, listo, profe, muchas gracias. Me la va a escuchar con mi mamá a ver también. Eso, escúchatela con eso y de pronto, finalmente, uno no cree esto, también es una droga, también tiene su nivel de adicción y a veces cuesta, es muy, por ejemplo, a mí me parecía muy duro al principio que yo salía como con veníamos a la cafetería, yo qué pido, entonces, bueno, a la aromática, entonces aquí, por ejemplo, en este momento, entonces, ya aprendí, y por ejemplo, pues las aromáticas de ciertas cafeterías no me gustan mucho, pero entonces he aprendido a hacer aromáticas muy ricas porque necesito pues como tomar algo. Entonces fue como que encontré un reemplazo
donde ya no, yo no necesitaba tanto el estímulo, sino como tomar algo para compartir. Eso noto también mucho que en nuestra cultura colombiana pues y paisa, como el tintico, ay, tomémonos un tinto, tomémonos un tinto. Entonces, bueno, la aromática, yo sentí que fue una posibilidad pues, de mermar a estas drogas y llevar pues como una vida más saludable, pues eso piensa uno. Bueno, otra forma interesante que me parece de clasificación es por su peligrosidad por la salud. Y ahí les quería compartir este artículo, precisamente publicado en Lancet, que es una de las revistas, ustedes pues ahorita con el COVID y todo este rollo, esta y Nature, son las dos revistas pues como más reconocidas. Es un estudio pues que ya tiene sus años, pero que sigue siendo muy vigente. Y oh sorpresa, la droga más peligrosa, de hecho si uno pone en Google, ¿cuál es la droga más peligrosa del mundo? El alcohol. El alcohol es la droga más peligrosa del mundo. En este estudio se consideraron 5 variables, 3 que afectaban directamente a los usuarios y 2 que afectaban a otros, y fueron pues además detallada mortalidad específica, mortalidad relativa. Aquí están precisamente cada una de estas variables, cómo afecta en cada una de las drogas. Y también les paso como dato curioso, la droga más consumida en el mundo. ¿Cuál creen que es? No es el alcohol, por cierto. La marihuana. Exactamente. La droga más consumida en el mundo, lo que llamamos las drogas recreativas, es el cannabis, que está aquí. Aquí está el cannabis. Ya está bien, ustedes ponen, ¿cuál es la droga más consumida en el mundo? El cannabis. Y la más peligrosa, el alcohol. Este estudio se hizo en Inglaterra, ellos pues han trabajado mucho el tema del alcohol, lo ven como un gran problema, y precisamente, ya voy Carlos Andrés, a raíz de este estudio, Suecia, por ejemplo, no sé, en Inglaterra, a ver, ellos qué decían, es increíble, porque sabemos que el alcohol es de las drogas más legales en casi todo el mundo, es increíble que vendan el alcohol al lado del arroz, pues cómo es posible que la droga más peligrosa del mundo te la vendan en un supermercado. Entonces, en Suecia, decidieron que las drogas las sacaban de todas las tiendas y los supermercados y habían tiendas específicas para comprar alcohol, que solamente abría de lunes a jueves de 10 a 3 de la tarde. Y si usted no pudo comprar alcohol ahí, pues ya le tocaba ir a un bar, pero no lo podía consumir en su casa. Sí, Carlos Andrés, ¿qué me ibas a preguntar? No, profe, iba a preguntar como qué drogas compitieron porque que el alcohol sea la más nociva suena muy fuerte, considerando que es la socialmente más aceptada. Y es la socialmente más aceptada. Ay, sí, eso es muy fuerte. Mira, está el alcohol, está la heroína, está el crack, la metamfetamina, la cocaína, el tabaco, la anfetamina, el cannabis, esta no sé qué es, las benzodiazepinas, la ketamina, la metadona, eh, anabólicos, el LSD y los hongos. Pues realmente las drogas que consideraron son bastante fuertes también. No sé quién, Juan Andrés y luego María Camila. Profe, pero supongo que también tuvieron en cuenta, por ejemplo, las riñas que son generadas por el alcohol, ¿no? Pues o cosas Claro, así. ellos consideraron 5 variables, 3 a los usuarios, porque por ejemplo la heroína, yo creo que si uno mira esta parte de acá, o sea, lo que tiene que ver con los propios usuarios, da más alta, pero no afecta al alcohol, precisamente aquí está injuria, crimen, pues sabemos todos los accidentes de tránsito, la violencia intrafamiliar que ya genera. Entonces sí, o sea, por eso puse aquí a la izquierda, porque en las investigaciones es muy, por eso modelado en ese parcial, la idea es que miren cuál es la respuesta del modelo, ¿cierto? O sea, uno no puede poner esto sin contexto. Entonces la investigación consideró 3 variables, físicas, psicológicas y sociales, al usuario y 2 físicas y psicológicas y sociales a los otros. Y entonces de ahí que el alcohol pues haya dado tan alta. Yo también creo, no recuerdo, pues yo en su momento me leí muy detalladamente el artículo, que el alcohol pues genera mucho a los otros. Y sí, es muy fuerte y por eso lo quería mostrar y por eso les mostré en qué revista está publicado. Y de este estudio todavía se habla mucho. Porque es una droga legal, socialmente aceptada y realmente pues cuando uno ve este indicador queda uno pues... Pero yo creo que en nuestra cultura todos hemos evidenciado en algún momento un alcohólico, una persona borracha pues violenta, ¿cierto? No es que, ay no, nunca me lo hubiera imaginado, ¿cierto? María Camila. Profe, yo quería preguntar, esas variables
que tomaron en cuenta, todas pesaban lo mismo. O sea, o pesaba más si era No, a sí no, mismo o a los otros. ay, no me acuerdo. Y le soy sincera, no me leí el artículo antes de hoy. Pues me lo leí hace mucho y siempre lo tengo pues en mi cabeza y lo he compartido mucho y ya no me acuerdo. Pero ahí está todo el detalle de cómo se hace el análisis, pues de dónde sacaron datos y todo. Pero sí es un estudio pues de Inglaterra, o sea, con datos de, aquí está, de Inglaterra, ¿cierto? Y se llama así, un análisis de decisión multicriterio. Esta es esta metodología. Pero ya no me acuerdo si tienen los mismos pesos o no. No, bueno, profe, porque también yo creo que, pues, siendo la que está más aceptada socialmente, también la vuelve más peligrosa, porque yo creo que cuando uno Es la que más se socialmente consume. empieza a restringir, como al menos a educar y cosas así, ya uno, eso empieza como también a jugar a favor o en contra de qué tanto varía Pero, eso. pero por eso yo dije, ¿y cuál es la que más se, porque no dice entonces es que como es la droga que más se consume, y no, la que más se consume es el cannabis. Entonces también uno tiene la idea de que el alcohol es la más aceptada socialmente, pero no necesariamente la que más se consume. Que también es otro dato, pues que lo deja uno ahí como, yo cuando supe eso, yo me quedé como así, pues no me lo esperaba. Entonces, bueno, pues me parece interesante precisamente mostrar estos resultados así, digamos que diferentes. Entonces aquí aparece qué pasa con los adolescentes, si ustedes son menores de 21 años, caben ahí todavía, y aparece pues este libro, que yo pues hasta me lo compré, y está un video de eso del BBVA de Aprendamos Juntos, se llama Jensen, la neuróloga, y, oh sorpresa, cuando yo me leo este libro, y particularmente el cannabis para menores de 21 años puede generar brotes esquizofrénicos. De hecho, hay una serie de Merlí, yo no sé si se la llegaron a ver en Netflix, una catalana, de un profesor filósofo y en una de las escenas un chico que consumía cannabis termina en el hospital y yo, tan exagerados. Hasta que me encontré con este libro y lo que sucede es que justo en la adolescencia se están generando las comunicaciones entre la parte central del cerebro y la prefrontal. Y precisamente como eso no está terminado como de alambrarse, por decirlo de alguna manera, hace que el adolescente sea muy sensible y pueda generar brotes esquizofrénicos. E incluso hablando con una psicóloga me decía, y algunas personas, insisto, esta F es importante, en cualquier edad pueden generar esos brotes esquizofrénicos. Entonces, pues yo tengo que saber quién soy y la recomendación en general es que si uno es adolescente, no consuma cannabis. O sea, ella en particular habla muy específicamente del cannabis. Alguien levantó la mano, pero me perdí quién fue. ¿Quién levantó la mano? ¿Por qué no? Ya la bajó. No, profe, fue un mensaje que Profe, puse en el chat, sí. ¿Qué pusimos? que el cannabis es la más consumida, pero después del alcohol, pues según lo que estoy leyendo en internet. Sí, muy raro porque yo la pongo y siempre me aparece, pero bueno, pues puede ser. No, no te lo voy a negar. Pues yo simplemente sangoogleé y siempre me aparece ese cannabis. Sí, siempre salen como imágenes de cannabis y todo, pero en los artículos, pues el nombre de los artículos es el cannabis, es Después de la la... droga más consumida después del alcohol, cosas así. Entonces, bueno, los invito a que se vean este video porque ustedes están en esta edad. Es un tema, también siento yo que fuerte, pero bueno, pues uno ya sabe, antes por eso aquí pongo la edad, también importa. De hecho, cuando yo les expliqué, yo a mis hijos les di esta clase, pero a ver, mi hija tiene 14 y mi hijo 16, se las di hace por ahí 2 años. Entonces les cogí una bolita de plastilina, una madera y una roca. Cogí un alfiler, un clavo y una almadana. Y los puse pues a que jugaran con eso. Y después les conté, el cerebro de ustedes es plastilina. El cerebro de una persona en la edad media es madera y el mío ya roca. Entonces, las drogas no tienen el mismo efecto en un cerebro que se está formando a un cerebro pues que ya lleva tiempo formándose y no es lo mismo, dame con un alfiler a darme con la almadana, y yo les decía la almadana, la heroína, pues, si no importa que sea roca lo que sea, pues igual lo va a destrozar. Y en estos días, como les decía, pues yo volví a consumir alcohol y consumo mucho, pero poco, es decir, me tomaba una copa al día. Entonces, o me tomaba un vino en el almuerzo si la comida era muy grasosa, o si ahorita estaba haciendo mucho frío, hacía una aromática con un poquitico de ron, o sea, eso era mi consumo de alcohol. Y resulta que este año me di cuenta que estaba atravesando la perimenopausia, no ha sido un año muy movido. Lo que descubro es que les pasa lo mismo que a los adolescentes y es que esta F se está transformando
supongo que era una F de pi, que ese número pi me encanta, es un número mágico. Y en el caso mío, a diferencia de ustedes, pues ustedes están en creciendo, van a llegar al mejor momento de su vida, al pico, yo ya voy en descenso, ¿cierto? Y recomiendan no consumir alcohol. Una de las cosas que me estaba pasando a mí era un insomnio muy fuerte. Entonces alguien ha sufrido insomnio, yo pues la verdad no, me pareció una cosa durísima. Todavía no, me conseguí un libro pues y explica la primera parte, es el por qué, y la segunda parte es lo que se debe hacer, y yo me fui a lo que se debe hacer y decía, no consumo alcohol, me falta leer por qué no. Entonces, bueno, pues hay épocas en la vida en que no se puede, entonces dije, bueno, listo, no consumo, solamente pues en ocasiones así muy especiales, en un cumpleaños pues brindaré y eso. Entonces ahora estoy súper juiciosa también y no estoy consumiendo alcohol precisamente para que este tránsito de la perimenopausia CF se me convierta en SF de pi, pues no sea algo tan traumático ni tan doloroso. Entonces, para que tengamos pues este tema en cuenta. Bueno, y por ahí hay un dato que dice que en el 2019 el cannabis fue la más usada. Bueno, otra de su clasificación es por la legalidad. Y por la legalidad tenemos pues como dos, las legales y las ilegales. Aquí, por ejemplo, aquí hay otra gráfica que la quise poner, donde en rojo está el daño a los otros y en azul está el daño que se hace al usuario. Entonces, efectivamente, en el alcohol, el daño a los otros es muy alto, ¿cierto? Mientras que en la heroína realmente lo que es más dañino es el daño al usuario. Esta es otra gráfica que aparece en el, no le hace daño como que sino al que lo usa, no le hace daño pues a los otros. Bueno, entonces, y en esto legal e ilegal estamos hablando de producción, comercialización y consumo, y hay que diferenciar dos términos. Una cosa es que sea legal y otra cosa es que esté despenalizada. Puede hacer que hayan despenalizado una droga, o por ejemplo se habla, en estos días se hablaba que en México, en 3 provincias, despenalizaron el aborto. O sea, eso no significa que sea legal, significa que si una mujer se practicó un aborto no va a la cárcel, mientras que antes sí. Pero usted no encuentra un lugar donde le hagan el aborto. Entonces son dos términos diferentes, despenalizar a legalizar. Y puede que uno despenalice el consumo, pero penalice la producción y la comercialización, ¿cierto? Entonces es importante pues como aclarar estos términos. Y aquí pongo las plantas sagradas porque comunidades indígenas que utilizan pues plantas sagradas pues han hecho pues también un debate sobre este tema porque ha sido parte pues como de su cultura, y ellos dicen pues que ahora nosotros pues no podamos producir, consumir, pues ellos no comercializan, pues producir y consumir es algo pues muy agresivo para ellos. Pero pongo esto entre interrogantes porque por ahí tengo un par de amigos que, por ejemplo, con el cannabis, no, es que esto es una planta sagrada, pero vos lo consumís en un rito, o sea, cuando se está hablando de planta sagrada, no es solamente la planta en sí, sino la forma como se consume, porque normalmente hay unos ritos. Entonces, es como decir la hostia en la religión católica. Yo no tengo hostias por ahí, me las voy comiendo, no, yo voy a un rito y tiene una razón de ser de por qué consumo eso. Igual son estas plantas sagradas que tienen todo un ritual, lo hacen en ciertos momentos, con un propósito, con un objetivo, y en ese sentido una sustancia que puede ser una droga psicoactiva se convierte en una planta sagrada. Entonces yo siento que muchas personas se escudan en que está consumiendo una planta sagrada, pero no está consumiendo, usted no está haciendo ningún ritual, no hay un propósito, simplemente se está recreando. Entonces no se haga el pajazo mental pues, de que esa es una planta sagrada. Entonces hay que tener como mucho cuidado con los nombres, ¿cierto? Que se le da como a cada cosa, porque entonces eso se presta para confusiones. Y aquí quería traer el caso pues de Portugal, no sé si lo conocen, en Portugal, se me fue el año, yo creo que ya como 20 años, en que despenalizaron el consumo de drogas, ¿cierto? Y que han encontrado que realmente se ha disminuido el consumo de drogas, se ha disminuido los contagios por SIDA, se ha disminuido mucho la violencia. Aquí pues les dejo como un par de videos para que ustedes los exploren. Pero más que esa despenalización de una forma aislada, lo que han dicho los expertos es que el hit de ellos es que para ellos una persona con una adicción no es un criminal que yo deba meter a la cárcel, es una persona que tiene un problema de salud y como tal lo debe atender, pues en el caso de Colombia, llámese EPS o llámese CISB.
y lo debo acoger y atender y asegurarme de que él sea capaz de dejar esa adicción. Entonces, entonces cuando en Portugal se encuentran una persona consumiendo drogas, no lo penalizan, no va a la cárcel, pero sí debe asistir a un centro de salud con unos trabajadores sociales, estar pues como en unos talleres y hay un acompañamiento. Entonces, incluso ellos van, por ejemplo, a sitios donde hay grandes consumos, donde es difícil que las personas pues dejen la adicción y, por ejemplo, les llevan jeringas desechables nuevas. Pues eso, otra mirada muy diferente a la que nosotros conocemos tradicionalmente en el mundo, la forma como se ha atacado el problema de las drogas. Este gringo que tiene que son como la mejor cárcel del mundo, la mejor comida de escuela del mundo. Él tiene pues el caso precisamente pues de Portugal y hay muchos videos. Hay muchas controversias obviamente con este tema, ¿cierto? También conocemos el caso de Uruguay. En Uruguay también se redujo un poco el consumo de cannabis. Normalmente se muestra que hay como un pico porque la gente tiene curiosidad y después pues baja considerablemente. Entonces aquí pues algunas cifras que encontré pues en la revista Semana. Entonces, como un caso en el cual fue despenalizado el consumo, pero más allá de eso es esa mirada que se tiene de esa persona que consume o que es un adicto y que ya vamos también a aclarar un poco la diferencia entre esos dos términos. Entonces, pues interesante que alguien se la haya jugado por ahí. Y finalmente, esa clasificación que quería dar por su nivel de adicción. Entonces, a veces se habla de que hay drogas blandas y que hay drogas fuertes. Dicen, la heroína es una de las drogas más fuertes que hay, de las drogas más difíciles de dejar, mientras que, por ejemplo, el cannabis es una droga blanda que su nivel de adicción es muy bajo. Y yo que me hago una pregunta, porque esta fue una de mis primeras preguntas de investigación. ¿Se acuerdan la historia que les conté al comienzo? ¿Por qué yo pude dejar el alcohol? Porque no era que ya cada que iba a tomar me iba a emborrachar, o sea, entonces realmente, ¿qué es la adicción? Y ahí aparecen pues dos personajes, ay, se me olvidó el nombre de este señor Tom, creo que es el del Parque de las Ratas. Si quieren, yo creo que este video es cortico, lo puse porque era cortico. Entonces, lo que él encuentra es que lo que siempre se decía de las drogas es que en el cuerpo hay como unos ganchitos, y cuando uno toma la droga, pues eso se engancha y por eso pues queda uno adicto de por vida. Entonces él dice, pero es que ojo, ese experimento que ustedes hicieron, lo hicieron con ratas que estaban aisladas, porque les pusieron, yo veo cuánto dura este video y cualquier cosa, no lo vemos mejor de una vez. Está cortico, es que hay unos corticos. Este de abajo, sí sé que es muy cortito. Entonces expliquen dura 5 minutos. No lo vemos. O muy largo. Les cuento el rollo mejor y después ustedes se lo ven. No les cuento el rollo y de abajo si no lo vemos. Entonces resulta que esas ratas estaban aisladas. Hay muchos experimentos que se hacen con ratas porque irónicamente las ratas se parecen mucho a nosotros, son muy sociables, amigables, les gusta estar en compañía. El ciclo menstrual de las ratas es muy parecido al de las mujeres. Entonces él decía, mire, las ratas están encerradas. Entonces les ponían agua sola y agua con cocaína, creo que era, o heroína, y se volvieron súper adictas. Algunas hasta se murieron porque prefirieron dejar de comer por estar consumiendo pues esa agua con esa droga psicoactiva. Entonces él dijo, no, venga, yo voy a hacer el super spa de las ratas. De hecho, dice que utilizó medio garaje de su casa, donde había juegos, estaban todas juntas en compañía, y puso los mismos tarritos de agua, unas con agua normal y otras con agua pues con una droga psicoactiva, y oh sorpresa, las ratas consumían de vez en cuando la que tenía la droga psicoactiva, pero mayoritariamente el agua normal. Este experimento pues tuvo como mucha crítica. Sí, Carlos Andrés. Profe, no, le iba a preguntar si las redes sociales podrían entrar dentro del concepto de droga, porque pues producen cambios Sí, con la dopamina. Producen shock de dopamina, exactamente. Ajá. Entonces, las redes sociales y los videojuegos. Incluso, pues yo tengo también una amiga que trabajó 33 años en clínicas de adictos, bueno, y me mandó varios videos de videojuegos y me mostraba que era como muy recurrente que una persona que pequeña hubiese abusado mucho como de eso, pues tenía como muchas probabilidades de ser adicto en el futuro. La explicación que da
Gabor Mate, es que uno se le bloquean unas partes del cerebro y solamente a través de entradas exógenas conseguís estados, se me olvidó la palabra, no es como alegres, bueno, unos estados amigables, pues, y por eso requerís esa entrada exógena. Entonces, como que los videojuegos, las redes sociales son como la puerta a una drogadicción al futuro. Incluso pues yo fui con mis hijos hasta súper radical porque en los primeros 7 años, en ese primer septenio, ni celular ni computadora, que es muy diferente a la televisión, porque yo en el televisor soy pasivo. En cambio, con los videojuegos o las redes, yo sí estoy siendo activo en ese momento, ¿cierto? Interactuando, una tablet. Entonces yo me metí en la cabeza, un celular es una copa de aguardiente, un celular yo no le daría a mi hijo una copa de aguardiente, yo no le voy a dar el celular. No era fácil, porque pues era muy cómodo para uno como papá tirarle un celular y desentenderse de ellos. Pero bueno, me di la pela debido precisamente pues, y sí hay muchas investigaciones y artículos con eso, yo no traje, para que me lo decían, no lo traje, pero incluso hay muchas investigaciones al respecto sobre el tema de las redes sociales y las redes sociales, eso está diseñado, yo no sé si se vieron el documental de Netflix de redes sociales, para que las notificaciones las mande de una manera aleatoria, pero es una aleatoriedad que está estudiada en psiquiatría que te genera esa adicción, esa necesidad de, o sea, no es que sea cada minuto, no, o sea, eso no es tan aleatorio y viene programado pues así. De hecho, en ese video que está sobre redes sociales en Netflix, muchos son pues de Silicon Valley, de Facebook, y ellos mismos dicen, yo no dejo que mi hijo use redes sociales, ¿cierto? Entonces, eso también nos muestra, de pronto es un documental muy amigable de ver. Bueno, este señor del Parque de las Ratas, por eso se llama pues así el experimento, bueno, fue un experimento que tuvo muchas críticas, muchas cosas, después lo repitieron y parece ser que algunas ratas sí, pues, se volvieron adictas, otras no, pero digamos que la gran conclusión que se saca de acá es que el entorno sí importa. Y yo siempre digo, si usted está mal, no consuma drogas. O sea, las drogas sinceramente es para consumirlas cuando uno está bien, pero si uno está en una situación difícil, yo siento que está como en riesgo. Y Gabor Mate, que este es un psiquiatra canadiense, que realmente lo conocí más por el tema de inclusión y después me di cuenta que realmente su fuerte era todo el tema de las adicciones. Él dice una cosa muy fuerte, y él dice, dime cómo fue tu niñez y te diré, él diferencia al adicto del consumidor. O sea, él fue el que me respondió la pregunta, ¿cierto? Porque yo puedo volver a tomar alcohol. Es que usted no era una adicta, usted era una consumidora. Entonces él dice, dime cómo fue tu niñez y te diré si vas a ser un adicto o un consumidor. Y él dice que sobre todo las personas que en la niñez sintieron el abandono, que ahí es cuando se bloquean unas partes del cerebro, que son las que permiten pues precisamente todas estas drogas de la felicidad, la dopamina, la oxitocina, y se requiere esa entrada exógena. Digamos que desde el punto de vista pues, de señales y sistemas, ahorita lo tengo, es la condición inicial, ¿cierto? La condición inicial siempre va a determinar cómo es la evolución del sistema. Y él habla mucho de esa influencia de la niñez. Y ahí, pues, si alguien pues tuvo una niñez triste, dolorosa, lo que sea, les cuento, eso no lo traje, quiero traer una diapositiva, se me olvidó. Resulta que en la teoría de la información hay 3 cosas. Una cosa que llamamos guarismo, si yo digo 5, eso es un guarismo. La información, el dato, perdón, requiere ya que haya como una unidad, o sea, si yo digo 5 metros, eso se me convierte en un dato, y si yo digo 5 metros es la altura de una persona, pues ya le pongo contexto, y ya eso es información. Entonces tenemos guarismo, dato e información, y la información requiere contexto de los datos. Resulta que en los seres humanos, pues no hay datos, sino que hay hechos. Pues a mí me pegaban mucho en la niñez, caso pues súper traumático, a mí incluso pues me violaron en la niñez, entonces eso es un hecho. Pero ese hecho tiene un contexto, que sería la información, dependiendo de cómo yo mire ese hecho, esa información, o sea, por eso les digo, si yo digo 5 metros en la altura de una persona, pues me van a decir, ay, esta vieja que, si yo digo 5 metros en la altura de un edificio, uno dice, ah, bueno, entonces el edificio debe tener para ahí 3 pisos, ¿cierto? Entonces es lo mismo, un hecho, cómo yo lo miro, qué contexto le pongo, y eso se convierte en información. Hay muchas técnicas en psicología, vibration, renacer, pues que lo llaman rebirthing, que precisamente lo que hacen es que uno vuelve a ese hecho y cambia el contexto, cambia la información. Entonces es posible realmente en los seres humanos sanar cualquier situación, por difícil que nos parezca, y afortunadamente la psicología
ya avanzado pues bastante en este tipo de técnicas. Yo, por ejemplo, le hice el parto de mi hijo, fue muy brutal, porque fue una carnicería brutal. Y yo le hice la técnica de Bason, es muy impresionante porque cuando uno regresa a ese momento, pues a mí me drogaron mucho, hablando de drogas. El momento de mi vida en que estaba más drogada, es en el parto de mi hijo, pues fue increíble. Me pusieron oxitoxina, ay, se me fue el nombre, ese estimulante que le ponen a uno que equivale como a 100 tazas de café, y después me pusieron epidural. Y en ese momento en que regresé, yo sentí lo mismo que se sentía con esas drogas y mi cuerpo brincaba, fue muy impactante. Y la información es, por ejemplo, pues yo quería obviamente matar al ginecólogo, pero entonces cada uno hace lo mejor que puede con los recursos que tiene, pues él fue educado en esa facultad, él estaba preocupado por otras cosas, ¿cierto? Él no me quería hacer daño, ¿cierto? Entonces, bueno, ya pues eso es una terapia pues guiada con unas técnicas de respiración y me ayudó pues mucho como, o sea, yo antes no podía contar esa historia así, aquí me largaba a llorar. Entonces siento pues que sí ha habido como un proceso de sanación en cómo yo ese hecho le puedo dar otro contexto y genera un efecto. Recuerden que la información es la que transforma la materia y la energía. Entonces, si yo cambio esa información, pues realmente puedo deshacer hasta nudos en el intestino y aparecen a veces hasta los milagros y curar un cáncer, ¿cierto? Lo que pasa es que no siempre sabemos cómo dar ese, estamos aprendiendo esas técnicas, siento yo. A mí me gozan mucho, pero yo pienso que la medicina del futuro, los médicos son Jesús. ¿Usted qué tiene? Le pongo su mano, transmuto la información que tengo que hacer y listo, se alivió. La gente piensa que lo hice en charla, pero lo digo muy seriamente porque pues, realmente pues, todos sentimos cuando alguien nos acerca una mano, sentimos pues esa energía, cuando realmente la información precisamente es una energía muy sutil, insisto, en sistemas industriales estamos hablando de 0 a 4 miliamperios, en el cuerpo humano el estrógeno y la progesterona están en picogramos, en nanogramos, la FSH y la LH son tan mierdésimas que ni siquiera tienen unidades de peso, sino que se miden en una cosa que se llaman unidades de ingeniería, UI, unidades internacionales, perdón, UI, y que es como un porcentaje de ellas mismas. Entonces, esa sustancia ínfima, que ni siquiera la puedo pesar, que me toca compararla con ella misma, le dice a mi cuerpo que ovule. Entonces, el poder de la información realmente pues es impresionante, siento que todavía pues no lo comprendemos y en eso se basan pues muchas técnicas de medicina bioenergéticas, pero yo creo que no van a necesitar ni el láser ni el Ramirán, sino que estas personas pues van a tener como la capacidad de conectarse con su ser y hacer esa imposición de manos, así le suene ahorita a chiste, pero es como lo que yo siento que será como el futuro. Este sí es un videito muy cortico, quiero pues como que lo veamos. Precisaba que ya lo tenía listo. De 3 minuticos. Entonces aquí tengo es que compartir este enlace, ¿cierto? Regálenme un segundito. Dejo de compartir acá. Y me vengo a presentar una pestaña. Esta. Compartir. Listo. Ahí ya la están viendo. Voy aquí. Ay, pero no tiene volumen. They're opiates or cocaine or anything else. They're actually painkillers. Some of them specifically are painkillers. But physical pain and emotional pain, the suffering is experienced in the same part of the brain. So when people suffer emotional rejection, the same part of the brain will light up as if you stuck them with a knife. Then Eckhart Tolle says very nicely that addictions begin with pain and end with pain. So that all the addictions are attempts to soothe the pain. So when I work with addictions, the first question is... Juan, que alguien levantó la mano. Es que no sé cómo. No fue yo, por favor. It's always not why the addiction, but why the pain. ¿Por fin qué? Apaga tu micrófono para que no suene doble. Ah, Está ya lo pongo. sonando doble. All the substances of abuse, whether they're opiates or cocaine or anything else, they're actually painkillers. Some of them specifically are painkillers. But physical pain and emotional pain, the suffering is experienced in the same part of the brain. So when people suffer emotional rejection, the same part of the brain will light up as if you stuck them with a knife. Then Eckhart Tolle says very nicely that addictions begin with pain and end with pain. So that all the addictions are attempts to soothe the pain. So when I work with addictions, the first question is always not why the addiction, but why the pain.
And what you find is emotional loss or trauma. In the case of the severe addicts, as in the downtown East Side here, they were every single one of them traumatized. There's no women walking the streets here who had not been sexually abused, not even by accident. But you know, whether it's a sex addiction or internet or relationship or shopping or work addiction, these are all attempts to get away from distress. Keith Richards, the Rolling Stone guitarist, said, who used to have a severe heroin habit, as you know, he said that all the contortions we go through just not to be ourselves for a few hours. Or why would somebody not want to be themselves? Because they're in too much distress and too much pain. So I don't care what they tell you about genetics or any of that choices or any of that nonsense. It's always about pain. Well, the Tibetan Book of Living and Dying, it's got a wonderful line in it. Whatever you do, don't try and escape from your pain, but be with it. Because the attempt to escape from pain is what creates more pain. And that's the reality with addiction. But the question is, how can people be with their pain? Well, only if they sense some compassion from somebody. So as another teacher says, only when compassion is present will people allow themselves to see the truth. So addicted people need a compassionate presence which will permit them to experience their pain without having to run away from it. And all the attempts to run away, it's like another teacher says, the surest way to go to hell is to try to run away from hell. So you got to be with that pain. You just have to be with it, but you have to have some support. And we live in a society that, one way or the other, is always about instant relief, quick satisfaction, distraction. In other words, we live in a culture that is based on, both economically and psychologically, on not supporting people to be with themselves. So it's always the quick getaway. So it's very difficult to deal with addictions in a society. But yeah, it is a matter of, at some point, finding a way of being with your pain so that you can actually get to know what it's really all about. Este autor tiene muchos videos, yo simplemente ese pues porque estaba muy cortico y me parece que dice bastante pues lo que yo le alcancé también como a leer. Aquí pues no habla precisamente de la niñez, pero en otro video enfoca también mucho eso. Y justo también este año me llamó mucho la atención un libro de este médico Santiago Rojo, que es un bioenergético muy famoso aquí en Antioquia, que hablaba del corazón roto. Entonces lo que dice aquí también Gabo Mate sobre cómo esos efectos emocionales nos afectan como si nos hubieran pegado una puñalada. Y entonces lo que dice Santiago Rojo es que cuando tenemos el corazón roto, si el cuerpo activa las mismas señales en el cuerpo, en el cerebro, perdón, que si nos hubiéramos quebrado un fémur. Entonces la importancia pues de atender nuestros duelos. Al parecer fue lo que hizo Portugal, no es tan descabellado, está pues muy orientado acá, que realmente pues se requiere de ese acompañamiento pues como para poder salir de la adicción, y por eso este autor diferencia el adicto del consumidor, y que en parte también está relacionado con el famoso parque de las ratas, y dime cómo vives y te diré si finalmente te quedas en las drogas o simplemente eres un consumidor y las puedes dejar fácilmente. Incluso, por ejemplo, por ahí hay una persona que hablaba, hay un filósofo español, cuando toma alcohol, fuma marihuana, yo creo que hasta la heroína, pues, y él como que contradice mucho el tema, pues, de la adicción. Y bueno, también cuando ya conocí este tema, dije, ah, sí, con razón este filósofo, para él, pues, consumir drogas no tiene tantas dificultades como lo podrá tener para otras personas. Y aquí digo, pues, que a manera... Profe, sí. ya no nos está compartiendo las diapositivas. Ay, qué lindo. Ah, sí, aquí lo puse y no le terminé de dar, ya entendí qué me pasó. Eso, no estaba aquí pues hablando de Gabor Mate. Estaba en esta misma, afortunadamente. Ya se va a cambiar de diapositiva y puse pues allá como a modo de conclusión, desde nuestra área pues, esta entrada exógena es muy importante, insisto, cómo la preparamos, cómo la consumimos,
la calidad, que es otro problema que yo veo mucho con las drogas ilegales. Cuando una droga es ilegal, a uno le pueden vender cualquier cosa, entonces me parece muy peligroso. Es muy importante cómo es esa U, ¿cierto? Cómo es la sustancia con la que existamos el sistema. Es muy importante que nos conozcamos, si yo voy a ser más un adicto, voy a ser más un consumidor, si el café me hace daño o no me hace daño, ¿cierto? Cuáles serían como mis dosis, porque pues por ahí la psiquiatra me son 3 cafés, pero puede que para una persona sea 1 o 0 y para otra sean 5, ¿cierto? Pero digamos que es como una medida que le dan a uno. Y como precisamente hay estados alternos de conciencia, yo siento que se abre pues esos anchos, esas frecuencias que pueden entrar a mi cuerpo. Entonces, considero que es muy importante dónde lo haces y con quién lo haces, ¿cierto? ¿No? Porque si ya no estoy solamente en AM, sino en AM y FM, voy a recibir un montón de información, pues que esa información que reciba pues sea una información amigable para mí, ¿cierto? Y también con quién lo hago, porque puedo, pues yo por ejemplo siempre digo que fui muy afortunada en esa época de tanto alcoholismo. Afortunadamente pues lo hice con personas que me querían mucho y que eran respetuosas, y aunque borré casé más de una vez, pues nunca me pasó nada desagradable, pero la historia pudo haber sido pues otra, ¿cierto? Entonces, y ojalá, yo sé que esto es muy difícil, no consumir las drogas antes de los 21 años, que tu cuerpo pues está como en ese proceso de evolución y de consolidación, y en particular pues el cannabis, que como les digo puede dejar esos estados esquizofrénicos. Y ahí termina pues como esta presentación, más pues a partir de curiosidades que yo he investigado, que pues una presentación pues que con seguridad un psiquiatra sería pues muy diferente. No sé si hayan más preguntas, dudas, pues de cosas que puede que yo les conteste, como puede que no. Sí, Valentina. Creo que en algún momento de la presentación tú mencionaste que las drogas eran como un cambio de set point en nuestro cerebro, ¿cierto? ¿Un qué? Como un cambio de punto inicial de nuestro cerebro, pero no Sí, pues esa es una interpretación mía, ¿cierto? Porque precisamente te cambia, por ejemplo, por ahí un video muy chévere que muestra en el canal es que partes del cerebro se alumbran y se conectan que normalmente no se conectan. Entonces estás Claro. como en un punto de operación donde normalmente no estás, y precisamente, por ejemplo, ahorita que hablaron de la fisión y de la energía nuclear, si recordamos el accidente de Chernobyl, de pronto a ustedes no les tocó, pero es tan famoso, hay un montón de videos también en Netflix sobre Chernobyl. Era precisamente un reactor nuclear que se pusieron a jugar con él y lo llevaron a un punto de operación diferente para el que fue diseñado, y llegó un momento en que ya no fueron capaces de volverlo a llevar, el sistema se inestabilizó y bueno, es un lugar que en este momento pues lo tuvieron que tapar con concreto, eso sigue ahí generando, y toda esa zona fue abandonada. Entonces yo siento como lo mismo, ¿cierto? Como que estamos en un punto de operación diferente, donde por eso digo, si no lo hacemos con una sustancia adecuada, bien acompañados, en un lugar adecuado, podemos, si llegamos a estar en un estado de inestabilidad y no estamos con las personas que dicen, pues a lo mejor no le podemos dar un buen manejo a esa situación. Mi posición nunca es no consuman drogas, porque insisto en lo que yo he investigado, siempre han acompañado pues al ser humano. Entonces es como, pues ya eso vamos, imagínense, yo por ejemplo a veces me hago unos detox que llamo yo, o sea, hago todos estos alimentos inflamatorios, el trigo, el azúcar, por ejemplo el azúcar, es tan difícil uno salir a comer y que las cosas no tengan azúcar, e incluso a veces también la harina de trigo, no es que el chicharrón está panado, y eso pues que en nuestra cultura la comida no está basada en el trigo, y aún así es difícil. Cuando hago pues esas detox de dejar alimentos inflamatorios por unos periodos, no consumir, por ejemplo, azúcar, insisto, porque en la calle hay muchas cosas, en los jugos de los almuerzos, eso tiene por defecto azúcar, pues una cantidad de cosas. Entonces mi posición nunca es no consumir las drogas, pero sí ser muy cuidadosos en dónde y cómo lo hago y con qué lo hago, ¿cierto? Con qué sustancia. Porque al estar ahí, por eso digo, yo me vuelvo más vulnerable. Sí, profe, sino que más o menos, o sea, mi pregunta yo pensaba, por ejemplo, de que si como es un cambio, por así decirlo, como en la fase inicial en cómo estaba tu cerebro, más que verlo como una parte negativa, se utiliza mucho como para ese principio podría valerse para justificar lo medicinal. Es que, por ejemplo, No mi sé. hermanito, mi hermanito es autista también.
Entonces, a él, con, bueno, diferentes médicos y más de uno me ha recomendado realizar como un tipo de aromaterapia para sus momentos de ansiedad que están basados en cannabis. Pero Pero pues, TBC, o sea, normalmente a ellos no les, o sea, el cannabis tiene dos elementos psicoactivos, el TBC y el tetravinol, y normalmente todas estas gotas para trabajar terapias tienen solamente el TBC, que precisamente baja mucho la ansiedad. sí, entonces ese principio se puede aplicar también como para el lado de que, No, es que yo no estoy diciendo que estar en estados alternos de conciencia sean malos. De hecho, si vamos muchos estados creativos, por ejemplo el cannabis precisamente, como logra hacer conexión entre partes del cerebro que no se logran, permite, por ejemplo, unos estados de creatividad bastante altos. El yagé también se utiliza mucho como una... De hecho, ahorita acabaron de sacar unas, no sé si es una serie o un documental, pero está en Gaia, que se llama Psicodélicos, que precisamente hablan de todas estas plantas sagradas o sustancias sagradas que son utilizadas para fines benéficos. Por eso el contexto importa mucho, o sea, por eso yo digo con quién lo haces, dónde lo haces, ¿sí me entiendes? No es lo mismo, pues yo de pronto puedo hacer una cosa, parcharme pues una esquina, a fumarme un bareto, a comprarme las gotas de TBC, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero. Yo no estoy diciendo que estar en, es más, insistí en que cuando uno hace mindfulness, también llega a esos estados alternos de conciencia. Entonces no es que sea malo, sino que hay que tener pues como ciertos cuidados y no todas las drogas tienen exactamente el mismo efecto. El LSD fue creado, pues es sacado de un hongo y en Estados Unidos fueron capaces de sacarlo de manera sintética y es muy utilizado para casos postraumáticos y se utilizó mucho con los soldados de Vietnam, quienes no podían olvidar sus recuerdos y estaban muy mal, y se hizo con ellos un experimento psiquiátrico muy arriesgado, pero en general produjo muy buenos resultados. Entonces puede ser que una persona en un duelo, en una situación postraumática muy fuerte, pues decida consumir pues un médico o alguien le decida consumir el LSD, pero ¿cuál es un problema que yo, por ejemplo, ahorita en Colombia? Que es ilegal, que solamente conseguirlo ya es un problema, ¿cierto? Conseguir, pues afortunadamente, por ejemplo, con el cannabis, ya, porque por ejemplo a mí también me decían lo mismo con Matías, pero en ese momento no se conseguían las gotas. Y yo decía, es que eso no puede ser cualquier cantidad, no puede ser. Claro, ya después me puse como a estudiar más y lo que más se está utilizando en este momento, por lo que se llama el cannabis medicinal, Antonio no ha llegado, Antonio le toca viajar mucho. Él está trabajando en Farmacielo, que es esta empresa donde se hace cannabis medicinal precisamente aquí en Río Negro, nada más y nada menos. Separan, pues, como digo, el TBC del tetravinol, entonces los efectos, y si alguien pues también quiere el efecto del tetravinol, porque por la carrera que hace, lo que sea, no lo estoy diciendo como algo, insisto, siempre ha estado en los seres humanos, me parece que es un tema, a mí lo que no, incluso no, lo que hace Portugal me encanta, cuando uno despenaliza, puede hablar de eso, puede regular una serie de cosas, ¿cierto? No es como esa, sonó pues como muy radical lo que yo decía, pero si a eso vamos, pues tomamos acetaminofén y otro montón pues de drogas, que yo decía antes de los 21, ojalá no, pero sí, en muchos casos se requerirá, entonces no, al contrario, siento que siempre van a estar ahí presentes pues en los seres humanos y que precisamente nos acerca a los dioses, a veces nos pone eufóricos y bueno, una persona que es muy tímida, todos los traguitos para poder entrar a alguien y pues bueno, pues puede ser que con eso, gracias a eso, conoció a una pareja muy interesante y fue feliz muchos años. Ah, bueno, pues, entonces no, pues no lo penalizo ni lo veo como algo que no, que no se deba hacer ni nunca, sino que era como las conclusiones en general, mirado pues también como las señales y los sistemas. No sé si hay más preguntas, inquietudes. Sí, María Camila. Profe, después de ver el video, yo quería preguntar, cuando él habla de que el dolor emocional es activa la misma parte que el dolor físico, entonces, ¿qué explicación tiene, por ejemplo, las autolesiones, que son Pues como un tipo también hasta de adicción hasta cierto punto? normalmente están relacionadas con una muy baja autoestima. Y, por ejemplo, una de las cosas que se llega, la artritis, la fibromialgia, son enfermedades donde el cuerpo se autoagrede.
y están relacionadas con personas también o que fueron maltratadas en su niñez o que en algún momento sufrieron. O sea, es muy raro que uno se autoagreda, ¿cierto? O sea, ahí tiene que haber algo más detrás de eso para que uno haga eso, entre comillas, pues conscientemente cuando está... Yo, por ejemplo, mi hija tiene los brazos llenos de cicatrices porque ella en un colegio, a mí sí me pareció, yo era, ¿vos cómo vas? Yo como, yo la veía rara, hasta que un día empezó a arañar y yo dije, no, esto no es normal. Y al otro día fui, yo la saco, pues yo no sé qué está pasando en el colegio, pero para que una persona llegue a ese grado es porque está pasando algo muy malo. Entonces yo digo, no, yo la retiro del colegio. Después ella me contara, pues era un bullying, de que iba a hablar y le decían que no, en el descanso era sola. Yo, increíble, yo le decía a la de bienestar, yo, ustedes nunca se dieron cuenta que ella estaba sola todos los descansos. Entonces ahí, por ejemplo, decidí retirar a mi hija en el colegio. Entonces eso está diciendo que algo no está bien, o sea, porque nosotros no venimos diseñados para agredirnos. O sea, nuestro sistema, esa EF, nuestra estructura biológica no está diseñada para que haya autoagresión. Y como digo, en otros casos, entonces finalmente terminamos haciendo una artritis, ¿cierto? Que supuestamente no es explícita, pero todas eso es lo que se llaman las enfermedades autoinmunes, es donde el mismo cuerpo se está agrediendo a sí mismo. Y eso, yo también, eso que él dijo ahí, como digo, también lo vine a saber apenas este año, que también vi ese libro de Santiago Rojo, y que lo que están haciendo son escanear en el cerebro y ve que se iluminan las mismas partes que cuando ocurre una lesión física. Entonces eso es como lo que sé pues de ese tema, porque también hay muchas cosas que no se entienden todavía muy bien. No, bueno, pero muchas gracias. Más preguntas, comentarios. Bueno, no, muchas gracias. Nos quedan 7 minutos, no sé si quieran hablar como